mundo diverso, un mundo para todos, reconocer, construir, potenciar. Este es el título del encuentro del día de hoy. Estamos muy agradecidos y contentos de poder participar en este Women Economic Forum Argentina 2020 y hoy van a estar acompañándome dos mujeres que inspiran. Pamela Molina e Irene Valareso Córdoba. Mi nombre es Lorena Julio, soy cofundadora y directora de Fundación Comparlante, una organización no gubernamental que trabaja promoviendo los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad en América Latina. Y es un honor para mí estar hoy participando en este panel. Voy a hacer una breve introducción de nuestras panelistas. Pamela Molina es licenciada en Humanidades de la Universidad de Chile y tiene un máster en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Participó directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pamela es conferencista, activista internacional en derechos de las personas con discapacidad, ha publicado numerosos artículos en la materia. Ella actualmente trabaja como especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos, OEA. Pamela lleva 12 años trabajando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También tenemos el honor de contar con la participación hoy de Irene Valareso Córdoba. Ella es internacionalista, activista por los derechos humanos, especialmente de las personas con discapacidad. Ella se destaca por ser una joven agente de cambio por la inclusión, es conferencista con foco en la educación social sobre discapacidades y derechos humanos. Actualmente se desempeña como funcionaria en la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, proyecto principal del gobierno ecuatoriano, donde trabaja promoviendo acciones y estrategias con enfoque de género en beneficio de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, bienvenidas al Women Economic Forum Argentina 2020. Pamela, vamos a comenzar entonces con tu participación. Quisiéramos conocer cuál es tu visión respecto a la participación política de las personas con discapacidad en América Latina y a nivel global. Buenos días. Perdón, pero se me cae la conexión, entonces me he caído. Así que si pregunta específica, aprovecho de saludar a todas las personas que nos estén viendo en esta mañana. Repetimos la pregunta entonces. ¿Cuál es tu visión sobre la participación política de las personas con discapacidad en América Latina y a nivel global? Ok, bueno, mira, en realidad creo que es un tema muy importante y también muchas veces muy olvidado, porque por lo general, o sea, también que tiene que ver con el estigma que se tiene sobre la persona con discapacidad. Se ve desde la perspectiva de la salud y no desde la perspectiva de la ciudadanía. Se entiende, la persona con discapacidad se define por su diagnóstico médico, cuando en realidad la situación de discapacidad no tiene nada que ver con las características de la persona. No es ni adjetivo ni sustantivo de la persona. El diagnóstico médico y la situación de discapacidad no tienen absolutamente nada que ver. Lo que tiene que ver, lo que genera una situación discapacitante, las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad ante un entorno que no está diseñado para la dignidad humana y para la diversidad de funcionamiento dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona sorda. El ser una persona sorda significa que tengo discapacidad, no. La discapacidad a mí se me genera
cuando no tengo al intérprete, no lo puedo ver, ya cuando la tecnología visual que me da acceso a la información no está ahí. También tengo discapacidad cuando el internet no funciona. Entonces, como las personas con discapacidad no se ven como ciudadanas, sino como pacientes, personas enfermas, entonces no se les da espacio de opinión y participación. Hay muy pocas personas con discapacidad en la región ya que tienen una participación política directa. Hay movimientos de personas con discapacidad que defienden sus derechos, pero en la toma de decisiones estamos muy pocos. Por lo general se nos llama para legitimar decisiones ya tomadas, pero no se nos llama para diseñar esas soluciones, para diseñar esas políticas públicas, para tener una toma de decisiones realmente efectiva. He visto algunos congresistas que son personas con discapacidad, también en Honduras, pero son muy poquitos. Luego he visto también, tuvimos un presidente en Ecuador, persona con discapacidad adquirida posteriormente. Ahora tenemos un viceministro de Cultura en Panamá que es sordo. Entonces, pero igual son muy pocos, poquito a poquito, gracias a la Convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad, se ha abierto un poquito el espacio, pero sobre todo también porque para tener una participación política necesitas recursos y apoyo, y hasta ahora también, así como los gobiernos no nos llaman para el diseño de las soluciones y para la toma de decisiones. Muchas gracias, Pamela. No, los conceptos son claros. Esto que estás planteando, las decisiones son tomadas y nos ven o nos llaman, nos convocan solo para la revisión. No hay una participación política efectiva a donde se involucre y se tenga en cuenta a las personas con discapacidad, cuando valga decir que representan al 15% de la población, digamos, a nivel promedio en América Latina. Hay países que el número es muchísimo más alto. Entonces, claramente, lo que estamos viendo es una vulneración de derechos. Por eso conecto con la pregunta que quería hacerle a Irene. Ella, como promotora de derechos humanos, ¿no? Estamos viendo que no hay un goce pleno de los derechos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer efectivos esos derechos humanos? Lo que quería compartirles con ustedes es necesitamos ser parte de estos espacios. Creo que, y agradezco totalmente la oportunidad de compartir con ustedes en este foro. Creo que los espacios como estos nos permiten conocer, nos permiten ampliar mucho la realidad que vivimos las personas con discapacidad. Algo básico y algo esencial para nosotras, las personas con discapacidad, es conocer nuestros derechos, saber que existen, pero también de alguna manera equipararlos con nuestras responsabilidades. Yo soy defensora total de que las personas con discapacidad debemos apropiarnos de nuestras vidas, de nuestras realidades, y solamente así vamos a poder de alguna manera pelear por esos derechos, ¿sí? Pero con fundamentos bastante pragmáticos, que es lo que necesitamos. Necesitamos realidades distintas, necesitamos concebirnos propiamente como personas con discapacidad, actores de una sociedad que conoce sus derechos y que sabe defenderlos. Creo que lastimosamente sí, las políticas públicas y a nivel global, no solamente en Ecuador o en América Latina, sino lastimosamente todavía persiste a nivel global esta idea de que no nos toman en cuenta para tomar decisiones, sino para revisar esas decisiones que ya tomaron por nosotros. Entonces, sí, si nosotros sabemos nuestros derechos, conocemos nuestras realidades, podemos de alguna manera alcanzar mecanismos para mejorar esta toma de decisiones. De alguna manera, quiero recalcar que si hay instrumentos jurídicos de derechos humanos, estos instrumentos a nivel internacional, sobre todo la Convención, no nos dicta privilegios frente a los demás, ¿sí?
nos da el reconocimiento de los derechos del que por sí, por ser personas y por ser seres humanos, ya los tenemos de nacimiento. Solo vuelve a reconocerlos porque lastimosamente a raíz de una historia de exclusión, estos derechos han quedado como en el olvido, pero justamente la convención no dicta privilegios y eso hay que como hacer énfasis para que todos podamos entender la idea de tener estos instrumentos jurídicos. Pero más allá de tener todos estos instrumentos que ya se han mencionado y que Pamela muy bien los ha sabido poner sobre la mesa, creo que si es que la sociedad no cambia su percepción, y ahí nos incluimos también las personas con discapacidad, si nosotros no cambiamos la perspectiva que tenemos sobre nosotros, no va a cambiar justamente esta idea sobre la discapacidad. Nosotros debemos demostrar al mundo con acciones, con justamente lucha social por los derechos, el hecho de que estamos en la sociedad y que queremos un cambio bastante real y bastante pragmático, justamente porque necesitamos otra perspectiva de la discapacidad como una condición de una persona cualquiera y justamente para vivir como una persona cualquiera. Muchas gracias, Irene. En esto que hablabas de reconocer, ¿no? Digo, todos somos parte de este mundo que es diverso y que tiene que ser un mundo para todos que reconozca esa diversidad y la tome como un valor. Este año vivimos la pandemia del COVID y la OEA, Pamela, liderando este trabajo, desarrolló una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoques de derecho ante el COVID. Pamela estuvo a cargo de la realización del capítulo número 3 de esta guía, que tenía foco en las necesidades de las personas con discapacidad. Nos gustaría que por favor, Pamela, nos pudieras compartir cuál era el objetivo de este trabajo y por qué fue tan importante su desarrollo, por qué es tan importante desarrollar estas herramientas con enfoque de derecho. Bueno, otra vez ahí, ya. Bueno, fundamentalmente nosotros hicimos la guía ya como una primera respuesta frente al impacto de la pandemia en la región, considerando, nosotros trabajamos desde la OEA, los grupos en situación de vulneración de las Américas como una prioridad cuando hablamos de promoción de los derechos humanos y de la inclusión social. Estos grupos en situación de vulneración son las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas afrodescendientes de las Américas, las personas de los colectivos LGTBI que viven, las personas que viven también en situaciones de extrema pobreza, ya, la juventud en riesgo, ya, por supuesto también las mujeres son la población de las Américas, también se encuentran muchas veces en situación de vulneración debido al estigma del concepto de género, que es muy similar en términos de teoría de la discriminación y la opresión al concepto de identidad, es decir, son construcciones sociales e ideológicas. Bueno, entonces por eso escribimos la guía, ya, para asesorar a los estados para que generaran políticas públicas de respuesta frente a la pandemia que sean inclusivas de las personas en situación de vulneración, desde un enfoque de derechos humanos, por una parte, y un enfoque de interseccionalidad, por la otra parte. Es decir, ya en términos de interseccionalidad, que los estados cuando diseñan e implementan las políticas públicas tengan en cuenta que las y los ciudadanos son más que un solo problema, más que una sola lucha. Somos muchas categorizaciones nos han impuesto, cada persona pertenece a varias de esas categorías, no solo una. Por lo tanto, las respuestas, desde una perspectiva y un enfoque de derecho, deben ser
interdependientes de cada derecho humano que defendemos desde la vea, ¿ya? Y además deben ser interseccionales. Entonces, por ejemplo, yo, persona sorda, mujer, migrante, ya tengo 3 categorizaciones de opresión y discriminación que me impactan frente a la pandemia, y no me puedes pedir que yo elija una para una solución política y deje de lado las otras si yo soy todo eso junto al mismo tiempo. Entonces, por eso escribimos esta guía. Ahora, en el capítulo 3, hablamos específicamente sobre personas con discapacidad, pero también desde ese mismo enfoque de interseccionalidad. Fundamentalmente, las recomendaciones son: en general se olvidan a las personas con discapacidad, entonces muchas de las medidas que se dictaron, especialmente desde marzo para adelante, para la protección y la prevención frente al contagio, no son posibles de cumplir por muchas personas con discapacidad. Por ejemplo, lávese las manos frecuentemente, póngase el gel frecuentemente, pero las personas con discapacidad física que tienen dificultades de movimiento no pueden cumplir esa indicación si no tienen asistencia personal. Entonces, cuando dictamos cuarentena, toque de queda, y se obliga a asistentes personales a dejar porque tienen que ir a su casa con su familia, la persona con discapacidad queda sin el asistente personal, no puede ni siquiera ejercer sus derechos mínimos básicos, como levantarse, lavarse las manos, vestirse. Entonces, esas cosas los estados las olvidaron. Otra cosa también, por ejemplo, después de a poquito lo han ido implementando, pero por eso mismo fue que escribimos esta guía. Otra cosa, por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial del espectro autista que necesitan, no pueden estar en un toque de queda o una antena tan larga, necesitan espacio de flexibilidad de esas medidas para que se permita el contacto con el entorno y el aire libre. Entonces, ese tipo de recomendaciones le dimos. Y en relación a las personas sordas y ciegas, fundamentalmente, la información noticiosa, tanto de prevención como de control y mitigación del riesgo, y como de atención en salud, omiten que las personas sordas necesitan intérprete de lengua de señas, que las personas ciegas necesitan audiodescripción y que necesitan tener acceso, por ejemplo, a los servicios de compra o los mismos servicios de internet, de manera que ellos puedan dónde está y a dónde ir y que puedan moverse autónomamente. Un error de las personas sin discapacidad y fundamentalmente de los hacedores de políticas públicas es suponer que las personas con discapacidad viven con su familia o con un cuidador y que no viven solas y siempre dependen de alguien más. Y justamente las políticas públicas deben ser hechas para que las personas con discapacidad dejen de necesitar depender de alguien para resolver su área. Ese es el objetivo. Entonces, hay una serie de recomendaciones en relación a que en cada comunicación pública debe haber intérprete de lengua de señas, no en recuadro, sino al lado de la persona o la autoridad que informa. La necesidad de tener subtítulos también, porque no todas las personas sordas somos iguales. La necesidad de tener la audiodescripción, la necesidad de acceder a información en braille, la necesidad de dar mayor cuidado a los asistentes personales y a los guías intérpretes de personas sordos, por ejemplo, porque necesitan del tacto para recibir la información y muchas personas con discapacidad necesitan tocar los espacios, entonces están en más riesgo. Las personas que les apoyan, los asistentes, los servicios de apoyo, deben recibir el mismo cuidado que profesionales de la salud que están en los centros médicos. Y otra recomendación también que hicimos en la guía tiene que ver con el triaje. Que no haya medidas de triaje, es decir, no priorizar o no dejar atrás a una persona que necesita la atención médica de emergencia por coronavirus por causa de su discapacidad, por considerar que tiene menos probabilidades, entonces despriorizar la atención de la persona con discapacidad es discriminación. Entonces también se da esa recomendación y la necesidad de que el personal de los servicios de salud, de cualquier servicio de salud, sea capacitado.
en derechos de las personas con discapacidad y en cómo enfrentar y atender a las personas con discapacidad. Entonces eso más o menos a nivel global está. Hay muchas otras recomendaciones y también al seleccionar algunos ejemplos de buenas prácticas que están dando también para que otros estados pudieran ver que hay buenas prácticas que podrían replicar en otros lugares y son replicables. Esa guía es como un primer apoyo. Y ahora estamos trabajando conjuntamente con Comparlante ya para hacer ese capítulo 3 en formato sencillo. Formato sencillo, lenguaje simple, visual, para que sea accesible también para personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Gracias, Pamela. Sí, para nosotros es una oportunidad grandísima poder trabajar con la OEA y con el Trust of the America en el desarrollo de este capítulo 3 de modo accesible para que llegue a todos y especialmente para aquellos que esta información es vital. Por eso el compromiso y por eso el agradecimiento de darnos la oportunidad de trabajar juntos. Irene, me gusta mucho esta idea que planteas siempre en tus ponencias, siempre que te sigo mucho, que hablas de que a las personas con discapacidad no les gusta esta idea de inclusión, ¿no? Que no hay que incluir a nadie en ningún lado, porque somos todos parte de esta sociedad y vos sos una promotora de la idea de convivencia. Entonces, esta última pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para lograr una convivencia pacífica? Reconociendo, construyendo y potenciando. Claro, bueno, como Lore, tú mismo lo has dicho, yo no promuevo la inclusión. Creo que lo que nos da la inclusión es un paso más para llegar a la convivencia y acogiendo todas las recomendaciones que Pamela mencionó, que han hecho en la guía de la OEA, en el marco del COVID-19, creo que para conseguir esta convivencia pacífica necesitamos acoger todas esas recomendaciones, pero más que nada, para lograr materializar esas recomendaciones en las realidades de los diferentes países y en las realidades de las vidas de las personas con discapacidad, solamente se va a lograr si es que naturalizamos las diferencias entre todas las personas. Creo que el hecho de tener una discapacidad, claro, visible, te hace diferente ante los ojos del otro que está acostumbrado a ver algo común, algo ordinario. Y claro, entra una persona con discapacidad física, en mi caso, no sé, parálisis cerebral atetóxica, que se mueve y no tiene control en los movimientos involuntarios, y eso que te causa admiración, te causa sorpresa, pero realmente necesitamos justamente entender que esas diferencias no son nada más que condiciones de vida distintas y que no nos hacen más ni menos que otras personas, ¿sí? El naturalizar las diferencias es la base de justamente alcanzar esa convivencia pacífica. Creo que toda la situación que estamos viviendo actualmente, los nuevos mecanismos de vida que hemos adoptado, nos dan la oportunidad para desaprender, para deconstruir todo lo que ya habíamos tenido desde hace muchos años sobre las diferencias, justamente sobre la discapacidad, y reaprender y volver a construir una sociedad para que todos podamos convivir. No quiero dejar pasar esta oportunidad para decir justamente que todos somos corresponsables. La familia, los medios de comunicación, la sociedad en general, pero sobre todo las personas con discapacidad. Yo creo que la responsabilidad, como lo dije desde un inicio, recae justamente en nosotras, porque nosotras somos dueñas de nuestras vidas, y si es que no nos apropiamos de esas realidades, no podemos cambiar, ¿sí? Si bien es cierto, las condiciones externas no nos facilitan muchas veces poder decidir, poder apropiarnos de esas realidades, tenemos que buscar la manera, siempre hay una manera, y tenemos que incidir. Las personas que
al menos tenemos las oportunidades, debemos abrir camino para que otras también puedan incidir en la toma de decisiones. Creo también que es importante para alcanzar esa convivencia y para acoger mucho esa responsabilidad que tenemos las personas con discapacidad, es justamente no dejar que nuestra identidad se vea afectada. La identidad, el reconocerse como persona con discapacidad, el reconocerse como actor social y parte de una sociedad, nos va a abrir el camino para de alguna manera alcanzar ese cambio que tanto anhelamos. Creo que hay justamente que encontrar un equilibrio entre el cuerpo en el que nos tocó venir al mundo y el ser, la persona que somos, para poder justamente enseñar a los demás y cambiar nuestra realidad. Muchas gracias, Irene. Bueno, Pamela, para cerrar y en línea con lo que planteaba Irene respecto a la convivencia, a la equidad, al respeto de los derechos, ¿cuál es tu visión respecto a la comunidad sorda, ¿no? Respecto a la convivencia en esta sociedad actual? Bueno, gracias por la pregunta. Y la comunidad sorda, ustedes saben, está en una situación bien particular, porque somos una comunidad lingüística y cultural diferente. Tenemos un lenguaje diferente. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas, debido a la misma esta ideología capacitista, ideología audista o oyentista? A los niños y niñas, cuando nace un bebé sordo, de la ventana de 0 a 5 años, se produce lo que se llama la deprivación del lenguaje. Es decir, cuando el médico diagnostica la sordera, le aconseja a los padres que le hagan terapia, o le pongan el implante y la terapia oral y auditiva, es decir, todo auditivo, porque supuestamente por esa ideología oyentista se piensa que lo auditivo es mejor y que lo visual no. Entonces, el problema de eso es que para una persona cuya biología es visual y no auditiva, el forzarte a aprender un lenguaje eminentemente auditivo te toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y entonces en ese proceso, la ventana de 0 a 5 años ya pasó. Y mientras estás en 0 y 5, no tienes lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las niñas y los niños sordos vamos a la escuela, el mismo niño y niño oyente va a la misma escuela, ya tiene lenguaje. La persona oyente, el niño o la niña ya tiene, el niño sordo no. Entonces empezamos ya desde la primaria con una inmensa brecha de desigualdad y de opresión y de privación lingüística, que nunca se va a saltar por más que sea la escuela donde tú entres. Ya empezás con una brecha. Esa brecha no se salva en todo el ciclo de la vida de las personas sordas. Entonces, si tú me preguntas sobre convivencia, lo fundamental aquí es que se sigue viendo a la persona sorda desde un paradigma médico y se piensa que los ajustes razonables, que cualquier política de inclusión y de convivencia debe basarse en la audición. Se le ponen los implantes ya están en las políticas de protección social, los implantes incluso resultan gratis, te ponen los implantes en muchos países, los cubre el Estado, pero el implante es convertir a una persona cuya biología natural es visual, no auditiva, convertirla para que se parezca lo más posible a una persona oyente. Pero si tú le sacas el implante, la persona sorda va a volver a ser lo que es, una persona sorda, perfecta, tal como es. Entonces, el problema es, una persona sorda, comunidad sorda, enfrenta la brecha y la privación del lenguaje a lo largo de todo el ciclo de la vida. Entonces, la comunidad oyente no conoce a la comunidad sorda. Ya piensan, persona sorda que
audífono, implante, ahí la lengua de señas la ven como de menor valor. Entonces, la comunidad de oyentes no sabe lengua de señas, y cuando quiere que las personas sordas se incluyan en la sociedad, en la convivencia, le pasas la carga de esa inclusión, la responsabilidad completa de esa inclusión a la propia persona sorda. Y eso no es convivencia en igualdad. Eso no es real inclusión. Pero ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que tú esperas que la persona sorda traiga a su intérprete a las reuniones. Hay movimientos de discapacidad por defensa de derechos y no hay intérprete. Tú esperas que la persona sorda se arregle. Entonces, esperas que la persona sorda aprenda a leer los labios, pero tú no haces esfuerzo por aprender la lengua de señas. Lo cual debería ser algo igual. O esperas que, por ejemplo, cuando contratan a personas sordas contratan oralistas, porque no van a querer invertir en lo que significa ver al intérprete de lengua de señas. Entonces, en el fondo, la carga de la inclusión recae sobre nosotros. Otra cosa, por ejemplo, un ejemplo bien pequeño, en un país desarrollado, Estados Unidos, aquí los cines, aquí hay ley y las leyes se respetan sobre los ajustes razonables para personas sordas e intérpretes en todas partes. Pero, por ejemplo, te voy a poner el cine. En los cines aquí no hay subtítulos como en América Latina, porque en América Latina hay más subtítulos, ya que la mayoría de las películas son habladas en inglés. Entonces es obligación poner los subtítulos al español para todos. No están pensando en las personas sordas, no, sino están pensando en el público en general que no sabe inglés. Pero aquí no se pone subtítulos, pero como hay ley sobre ajustes razonables, si tú buscas el cine que tiene el sistema del closed caption, es decir, subtitulado oculto, pero para tú ir al cine, supuestamente en igualdad de condiciones, tú tienes que ir al cine y te pasan un aparato con una pantalla así, y ese aparato lo tienes que poner en tu asiento y a tratar de ajustarlo, y entonces los subtítulos te aparecen en ese aparato. Entonces tú, toda la película, tienes que estar así, mirando para arriba y mirando para abajo para poder mirar la imagen y leer los subtítulos al mismo tiempo. Es sumamente incómodo. ¿Y por qué? Porque la carga de la inclusión y la convivencia en igualdad, es decir, compartamos una película en el cine, oyentes y sordos, la carga de ese ajuste lo vivimos nosotros, porque se considera que a la persona oyente le va a molestar tener los subtítulos abiertamente sobre la pantalla. Entonces, para no molestar a la mayoría, entre comillas, la minoría carga con la inclusión. Entonces, si hablamos de convivencia, eso no es. Si hablamos de inclusión, eso no es. Inclusión y convivencia implica que todas las partes cedan un poco, que todos compartamos la responsabilidad de esta convivencia sobre la base del respeto a la igualdad y en la diversidad. Tú eres diferente, tú te tienes que igualar. No, todos somos diferentes en realidad. ¿Desde dónde vemos la diferencia también? ¿Desde cuál perspectiva? Yo puedo decir que la mayoría de gente es diferente. Y yo no. Entonces, la responsabilidad para la convivencia debe ser igual. Y eso implica que todas las personas oyentes deberían aprender lengua de señas. Les haría muy bien. A las niñas y los niños, desde pequeña edad, les haría muy bien, porque está probado científicamente que mientras más lenguaje se aprende, mejor se desarrolla tu cerebro. Entonces, la lengua de señas por política pública debería ser enseñada desde el kinder, desde el pre-básico, para todas y todas las personas, todos los madres y familias de zonas sordas deberían enseñarse la lengua de señas. De esa manera tendríamos una sociedad multilingüe y multicultural, donde tú vayas va a haber alguien que sepa lengua de señas también, y entonces ya no se va a saber quién es el sordo y quién es el oyente, quién es la persona sorda, quién es el oyente, quién es la persona ciega, quién no. Eso sería convivencia. Ok, gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, de eso se trata este panel, ¿no? De poder visibilizar este mundo diverso y este mundo que tiene que ser para todos, ¿no? Reconocernos, construir y potenciarnos
desde esa diversidad. Muchísimas gracias, Pamela Molina desde Washington, D.C., Irene Valerzo Córdoba desde Quito, Ecuador. Fue un placer compartir este espacio con ustedes en este Women Economic Forum Argentina 2020. Gracias. Muchas gracias. Gerardo, muchas gracias a Gerardo que estuvo haciendo la interpretación, acompañándonos hoy. Muchísimas gracias. Gracias.